¿Sabías que existe una enfermedad desconocida que podría causar la próxima pandemia mundial? Hoy te contamos todo sobre la enfermedad X y cómo podemos prepararnos. La enfermedad X es un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para referirse a una enfermedad infecciosa aún desconocida que podría surgir y causar una epidemia o pandemia global. La Organización Mundial de la Salud ya la ha nombrado, pero nadie sabe cómo será. ¿Estamos listos para enfrentar lo desconocido? Este concepto no se refiere a un patógeno específico, sino que simboliza la amenaza de nuevas enfermedades infecciosas que podrían emerger de forma imprevista y tener un impacto significativo en la salud pública mundial. La inclusión de la enfermedad X en la lista de patógenos prioritarios de la OMS subraya la necesidad de estar preparados para lo desconocido. La enfermedad X representa un agente infeccioso emergente, potencialmente zoonótico, es decir, transmitido de animales a humanos, que puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. La enfermedad X no es ciencia ficción, es una amenaza real y debemos estar preparados. Sus características podrían variar ampliamente, desde una alta tasa de transmisión y letalidad hasta la capacidad de evadir las medidas de control y tratamiento existentes. ¿Qué nos enseñó la pandemia de COVID-19 sobre la preparación para futuras pandemias? La pandemia de COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, nos brindó una serie de lecciones importantes sobre la preparación y la respuesta ante emergencias sanitarias globales. A continuación, compartiré algunas de las áreas clave donde se evidenció la necesidad de mejoras. Falta de personal de salud. Una de las lecciones más importantes de la pandemia de COVID-19 fue la insuficiencia del personal de salud necesario para manejar una crisis sanitaria de tal magnitud. En muchos países, los sistemas de salud se vieron abrumados rápidamente y los trabajadores de salud estuvieron bajo una presión extrema. La falta de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud capacitados exacerbó la crisis, llevando a condiciones laborales peligrosas y a un aumento del agotamiento y el estrés entre el personal sanitario. Para futuras pandemias, es vital invertir en la formación y contratación de más personal de salud, así como en su protección y bienestar. Además, es esencial establecer sistemas de apoyo y capacitación continua para garantizar que estén preparados para enfrentar brotes infecciosos de gran escala. Cadenas de suministro insuficientes. La pandemia también destacó la fragilidad de las cadenas de suministro globales, especialmente en lo que respecta a equipos médicos, medicamentos y suministros esenciales. La escasez de equipos de protección personal, respiradores, pruebas diagnósticas y vacunas se convirtió en un desafío crítico en muchos países, afectando la capacidad de respuesta efectiva a la pandemia. Mejorar las cadenas de suministro implica diversificar las fuentes de producción y suministro, establecer reservas estratégicas de materiales críticos y garantizar una distribución equitativa y eficiente de recursos durante una crisis. Además, es fundamental fortalecer la colaboración internacional para compartir recursos y conocimientos. Preparación y respuesta comunitaria. Otra área crucial es la preparación y respuesta comunitaria. La pandemia de COVID-19 demostró que las respuestas gubernamentales deben ir acompañadas de la cooperación y el compromiso de la población. Sin embargo, muchas comunidades no estaban suficientemente preparadas para enfrentar las restricciones y medidas de salud públicas necesarias, lo que resultó en resistencia, desinformación y dificultades para cumplir con las directrices sanitarias. Las personas deben estar mejor informadas y preparadas para asumir una nueva pandemia. Esto incluye la educación sobre la importancia de las medidas preventivas, como la vacunación, el uso de mascarillas y la higiene de manos, así como la necesidad de cumplir con las directrices de salud pública. Las campañas de concienciación y educación son fundamentales para mejorar la preparación y la respuesta comunitaria. ¿Estamos preparados para una nueva pandemia? La pregunta de si las personas están preparadas para asumir una nueva pandemia es compleja y multifacética. Si bien hemos aprendido mucho de la pandemia de COVID-19, aún existen áreas significativas que requieren atención y mejora. Para mejorar nuestra resistencia ante una nueva pandemia, es necesario abordar múltiples aspectos de la preparación y respuesta. Fortalecimiento del sistema de salud.
Invertir en sistemas de salud robustos es esencial para enfrentar futuras pandemias. Esto incluye la infraestructura de atención médica, la formación y el apoyo al personal de salud y la disponibilidad de recursos y equipos médicos. Los sistemas de salud deben ser capaces de escalar rápidamente en respuesta a un brote y mantener la continuidad de otros servicios de salud esenciales. Innovación y tecnología. La innovación y la tecnología juegan un papel crucial en la preparación y respuestas a pandemias. Esto incluye el desarrollo rápido de vacunas y tratamientos, la implementación de tecnologías de diagnóstico avanzadas y la utilización de herramientas digitales para el rastreo de contactos y la gestión de información. La inversión en investigación y desarrollo es clave para estar un paso adelante en la lucha contra patógenos emergentes. Cooperación internacional. La cooperación internacional es fundamental para enfrentar desafíos globales como las pandemias. Compartir información, recursos y estrategias entre países puede mejorar la respuesta global y mitigar el impacto de brotes infecciosos. La colaboración con organizaciones internacionales como la OMS, así como con otros países y entidades, es esencial para una preparación y respuesta coordinadas. Preparación económica. Las pandemias no solo afectan la salud pública, sino también la economía. La preparación económica implica tener planes de contingencia para apoyar a las empresas y a los trabajadores durante una crisis, así como estrategias para la recuperación económica post-pandemia. Los gobiernos deben considerar la creación de fondos de emergencia y políticas que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Fomento de la resiliencia individual. Finalmente, fomentar la resiliencia individual es crucial para enfrentar las pandemias. Esto incluye la promoción de hábitos saludables, como una dieta balanceada, ejercicio regular y la gestión del estrés. La salud mental es igualmente importante y las personas deben tener acceso a recursos y apoyo para manejar el estrés y la ansiedad durante una crisis sanitaria. La enfermedad X es una amenaza que no podemos ignorar. La amenaza de la enfermedad X no es un mero concepto de ciencia ficción, sino una realidad potencial que debemos enfrentar con seriedad y preparación. Hemos aprendido mucho de la pandemia de COVID-19, pero la pregunta crucial sigue siendo, ¿estamos realmente listos para lo desconocido? La clave está en fortalecer nuestros sistemas de salud, asegurar cadenas de suministro, preparar nuestras comunidades y fomentar la cooperación internacional. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en esta misión. La preparación y la resiliencia no son solo deberes de los gobiernos y las instituciones, sino también responsabilidades personales y comunitarias. Así que, ¿qué pasos estás dispuesto a tomar para protegerte a ti y a los tuyos? ¿Cómo podemos juntos crear un futuro más seguro y saludable? Mantente informado, mantente preparado y nunca subestimes el poder de la prevención. Recuerda, en Píldoras de Saber Médico, estamos aquí para ayudarte a navegar por estas incertidumbres. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido relevante y crucial sobre salud. Hasta la próxima y cuídense mucho.